Los pros confían en The Home Depot para soluciones de almacenaje de alta resistencia para cualquier sitio de trabajo. Hoy mismo, llévate hasta 25% menos en soluciones de organización y almacenaje seleccionado por Internet. Encuentra cajas y estantes resistentes a los golpes y al agua con una capacidad de carga de hasta 2.500 libras. Protege tus herramientas con sistemas de almacenaje que se ajustan a tu negocio. Ahorra y almacena como un pro con The Home Depot. Como los pros logran más. Boombox. Anorí es un gran golpe militar y político para el ELN. Cuando se dieron cuenta los guerrilleros que les faltaba lo que ellos dicen, preparar los campesinos, optaron por tomar medidas de fuerza contra el campesinado y ese fue el principio del fin de la operación Anorí. El ELN fue una guerrilla rural y marginal en términos de su expresión territorial. Así no podemos seguir, así no se va a poder hacer la revolución. La Operación Anorí en 1973, durante el gobierno de Misael Pastrana, el más grande operativo militar contra el ELN, significa un punto de quiebre para esa guerrilla. Las fuerzas militares anuncian triunfantes su derrota militar, pero lejos estaba aquello de ocurrir, y al contrario, esa organización rebaraja su estrategia y recompone el mando. Las ejecuciones internas contra integrantes de la cúpula, por órdenes de Fabio Vázquez Castaño, máximo líder del ELN, provocan un cisma y su posterior defenestración. Todas estas fracturas, sumadas al surgimiento del llamado sector del replanteamiento, constituyen la segunda etapa de este grupo insurgente. Capítulo 4. Muerte y recomposición. Junio de 1972. Un comando del ejército irrumpe en la base de operaciones del comandante supremo del ELN, Fabio Vázquez Castaño, en la vereda Los Canelos, en el sur de Bolívar. Vázquez logra escapar, pero el ejército captura a 18 guerrilleros y recupera su morral con documentos que contienen información sensible sobre la organización y sus entronques clandestinos. Un golpe certero al ELN, asegura Alejo Vargas, catedrático de la Universidad Nacional y experto en temas de seguridad, defensa y paz. Las tropas oficiales cogen toda la correspondencia de Fabio Vázquez, con lo cual se produce la captura de la mayoría de las redes urbanas en ese momento que apoyaban al ELN. Entonces ahí va a haber un primer golpe muy importante desde el punto de vista político para el ELN. Las autoridades detienen a cerca de 200 milicianos y simpatizantes en ciudades como Aguachica, Barrancabermeja, Bucaramanga, Socorro y San Vicente de Chucurí, Medellín y Bogotá. El país vive bajo estado de sitio y corresponde a la justicia militar juzgar a los detenidos por delitos políticos. Los procesados se quejan por violaciones al debido proceso y tortura. Los ecos de estos operativos militares son reseñados por los medios de comunicación. Mientras tanto, dos columnas con cerca de 120 guerrilleros, al mando de Manuel y Antonio Vázquez Castaño, hermanos de Fabio Vázquez Castaño, establecen su centro de operaciones en los municipios de Amalfi, Remedios, Segovia y Zaragoza, en el nordeste antioqueño. Su idea es dar un salto significativo en el desarrollo de la guerra y extender los brazos de la organización en una zona tupida y extensa que termina por conectar Santander, el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño. En esa cruzada por controlar ese corredor vital para sus propósitos, el municipio minero de Anorí resulta estratégico en la expansión que quiere el ELN, que cuenta entonces con 250 hombres distribuidos en 5 columnas móviles. Allí, milicianos censan a la población, reclutan campesinos para su causa y establecen redes de abastecimiento. Se trata de un área fría y rocosa bañada por los ríos Nechí y Porce, políticamente muy conservadora, donde circula mucha gente de otros territorios por las minas de oro. Una variable peligrosa para mantener la clandestinidad total. Las condiciones geográficas de la región son difíciles, según describe el coronel en retiro Luis Alberto Villamarín Pulido, experto en defensa estratégica y geopolítica. Anorí es técnicamente una isla, está rodeado por los 4 puntos cardinales por distintos cursos grandes de agua que
con la llovedera constante que hay en la cordillera, mantienen casi siempre crecidos o se crecen de súbito y es casi imposible cruzarlos si no es por un cable o un puente de circunstancia, porque a nado es imposible. Es una región con muchos cursos de agua y con una tradición campesina de cultivos y de asentamientos, lo que ellos llaman fundar. La mayoría de la población era campesina, casi analfabeta, y en ese entorno el ELN pensó que en medio de esa pobreza podía sobrevivir y extenderse más hacia el occidente con salida al Pacífico, que era el plan a largo plazo. Mientras el grupo de Fabio Vázquez se asienta entre Nechí y el Bagre, en ese ajedrez de recomposición territorial del ELN, el grupo de sus hermanos Manuel y Antonio emprende acciones armadas para avanzar en la toma de Anorí. La más audaz, las incursiones simultáneas en Remedios, Santa Isabel y Otú, la primera operación en la que participa el cura español Manuel Pérez. Fue un golpe duro para el ejército porque emboscaron al batallón Girardot y le mataron 10 soldados, le robaron las armas y eran fusiles G3 nuevecíticos que los han traído de Alemania y pues eso fortaleció mucho al ELN. Esa emboscada la dirigió Gavino. Por información de inteligencia, en agosto de 1973, las tropas de la Quinta Brigada del Ejército establecen que el objetivo de los helenos es tomarse la población de Anorí. En sus memorias sobre ese episodio, publicadas en el libro ELN, una historia contada a dos voces, el propio Gavino admite equivocaciones e imprudencias en el entrenamiento de sus hombres en una vereda de Amalfi en la que preparan la incursión a Anorí. Un policía que está visitando a su novia se da cuenta de los tiros de práctica y eso les permite a las autoridades ubicar los pasos de la guerrilla. Para evitar algún combate, el ELN se divide en dos grupos, avanza remontando el río Porce y se reagrupa en zona rural de Anorí. Antonio y Manuel creen que logran escapar del cerco militar, pero desde semanas atrás, un operativo milimétricamente diseñado que por primera vez combina fuerzas del ejército, la fuerza aérea y la armada, estrecha el asedio. Los primeros enfrentamientos ocurren muy pronto del lado del río Porce y la guerrilla se sabe cercada. Cruzarlo a nado es imposible porque ese río es traicionero y caudaloso, y hacerlo en balsa es jugarse la vida porque hasta los chaluperos más expertos de la región han sucumbido a la vorágine de sus corrientes internas. En medio de la zozobra de los combates y el repliegue de la guerrilla hacia la zona del río Nechí, deserta uno de sus guías, Alfonso Sánchez, quien es el que mejor conoce el terreno. Sánchez le da al ejército toda la información sobre las condiciones del grupo insurgente y sus comandantes, las armas que tienen y sus intenciones. Los militares barren el área por sectores e infiltran uniformados para hacerlos pasar por campesinos, mientras patrullas en tierra y aire desarrollan una operación rastrillo. La arremetida se prolonga durante 2 meses hasta mediados de octubre. El coronel Luis Alberto Villamarín, autor del libro Cóndor en el aire, el más completo sobre la operación Anorí, revela detalles y destaca el papel que juega aquí el general Hernán Hurtado Vallejo. Vallejo era el comandante del Comando Operativo número 10. Lo trasladaron desde Bucaramanga hacia Medellín con jurisdicción en Anorí, precisamente para buscar a ese grupo del ELN que se había movido hacia allá. Tomó una decisión que fue muy sabia. Él dijo, nosotros los militares no somos expertos en andar por entre el monte, no estamos formados como cazadores. Entonces busquemos a los mejores cazadores que tenga la región, los contratamos y les pagamos. Los campesinos conocen todo lo de su entorno, cosas que uno no detecta, ¿no? El campesino tiene el olfato tan aguzado que en 3-4 kilómetros detecta si alguien está fumando, y alguien se acerca muy fácil y determina, por ejemplo, si se están bañando en una quebrada por el olor del jabón de perfume. El relato del oficial en retiro sobre la trasescena de ese cerco táctico militar es ilustrativo. Según él, el general Hurtado Vallejo les da la siguiente orden a sus hombres.
les digo, es que hay que operar como opera la guerrilla. Ya tenemos los guías que nos enseñan a caminar por el monte. Ahora nosotros somos los que escogemos los sitios para las emboscadas y ahí los esperamos. Y eso le funcionó muy bien. Lo tercero que él aplicó, fue una táctica también fabulosa, fue lo que llamó el plan hogar. ¿En qué consistía el plan hogar? Que 2 o 3 personas del ejército se infiltraban hasta cerca de una casa, se escondían en el monte y duraban 3, 4 días exclusivamente observando todo y anotando todo en un cuaderno. Lo otro es que él acostumbró cambiar permanentemente de sitio. Entonces llegaba una patrulla, la desembarcaban en el helicóptero en un sitio y le decían salga a tal lado y ahí la volvían a embarcar y daban una vuelta y la embarcaban en otro lado. Entonces en apariencia la patrulla se había ido, pero estaba en el mismo sector, se emboscaba y a menudo se encontraban con la guerrilla. Los golpes sucesivos y prolongados en Anorí diezman a la guerrilla. Acorralados, sin comida, disminuidos por los choques reiterados de la fuerza pública y cansados ya de caminar en círculos en esa área montañosa y espesa, Antonio y Manuel Vázquez Castaño se saben perdidos. Entonces le piden a Adelfa Guerrer, una guerrillera que viene herida, que se deje capturar y le haga saber a Fabio Vázquez y a la organización cómo son esos últimos momentos de trueno. A Adelfa le tienen que amputar las piernas en el hospital del pueblo porque les da gangrena. Continúa el coronel Villamarín. La operación ni siquiera se llamó así, se llamaba era orden de operación número 36, eso era. Pero por lo que ocurrió en Anorí, académicamente terminaron por darle ese nombre posterior. Entonces, lo que pasó es que se fueron presentando combates y circunstancias con las que los guerrilleros no contaban. Cuando se dieron cuenta los guerrilleros que les faltaba lo que ellos dicen, preparar el área, preparar los campesinos, optaron por tomar medidas de fuerza contra el campesinado y eso fue peor. Y ese fue el principio del fin de la operación Anorí, porque ese campesino se ofreció de voluntario a seguir el trillo y ese sí sabía cómo seguir el trillo. Lo otro es que fueron cayendo los que tenían formación académica, casi todos estudiantes universitarios, como no tenían la experiencia para andar en el monte. Entonces el general Hurtado rápidamente se fue haciendo un mapa mental tanto del grupo como de lo que pasaba al interior y de las dificultades que tenían. Entonces optó por cerrarle los puntos de paso. Cuando el grupo comenzó a debilitarse, pero hubo combates y no pudieron volver a salir. ...18 de octubre de 1973... los relojes marcan la 1:03 de la tarde. Los hermanos Manuel y Antonio Vázquez Castaño y una guerrillera llamada Lucía, compañera de este último, caen abatidos en la finca El Astillero, a orillas del río Porce. En total, unos 90 guerrilleros mueren tras el cerco militar. El 19 de octubre, mediante un comunicado, el presidente Misael Pastrana Borrero felicita al ejército por el triunfo militar. Esta es su declaración en la voz del periodista Slobodan Wilches. Es noticia que la nación toda ha recibido con beneplácito, ya que marca el definitivo principio del fin de esa aventura que solo males y perturbaciones ha dejado al país. La muerte de los hermanos Vázquez Castaño provoca un remesón al interior del ELN. Manuel, en particular, había recogido las banderas del discurso político del cura Camilo Torres, muerto en febrero de 1966. Las numerosas deserciones, capturas y bajas frenan la expansión territorial planteada y a comienzos de 1974, Fabio Vázquez Castaño ordena reagrupar a los sobrevivientes de Anorí, los milicianos urbanos y la tropa que lo custodia a él en las orillas de la quebrada Anacoreto en Remedios, Antioquia. Carlos Arturo Velandia, exguerrillero, testigo de los hechos y desde hace muchos años defensor de la solución negociada del conflicto, resume lo que pasa en la asamblea. A Anacoreto llegan más o menos unos 70 u 80 guerrilleros de diferentes grupos, unos que estaban en el sur de Bolívar, otros que estaban en Antioquia, otros que estaban en el Cesar. Terminó siendo esa asamblea un desastre mayor,
porque allí Fabio quiso establecer responsabilidades por el desastre militar y sobre todo sentó la responsabilidad en un equipo logístico que era de los Bertulfos, un grupo más o menos de unos 4 o 5 personas que hacían la logística. Fabio creía que si les hubieran llegado apoyo logístico oportuno, no habría ocurrido el desastre. En Anacoreto, Fabio Vázquez no busca comprender las razones del revés militar que significa un retroceso brutal en su proyecto, ni documentar el hecho cierto de que no hubo un trabajo político que les garantizara una simpatía campesina en la región de Anorí. No, Vázquez quería culpables, los necesitaba para proceder contra ellos y traducir ese fracaso en una purga ejemplarizante. Al respecto, el profesor Alejo Vargas agrega: este grupo que se conocía como los Bertulfos, que realmente era una célula urbana muy importante para el ELN, liderada por un antiguo dirigente trabajador petrolero, Carlos Uribe Gaviria, son juzgados y en parte responsabilizados, y eso probablemente era parte de la paranoia de ese momento. Allí no había realmente acusaciones ni una posibilidad de defensa. Es la última ejecución colectiva del ELN. 5 años atrás, en 1968, Fabio Vázquez había decretado las muertes de 3 cuadros políticos esenciales en la génesis de esa guerrilla: Víctor Medina Morón, su segundo a bordo, Heliodoro Ochoa y Julio César Cortés. Todos fueron fusilados en medio de una crisis interna por acusaciones de Vázquez de un posible complot contra él y sus hermanos. Según Gavino, testigo de excepción de esos hechos, Fabio Vázquez le envía una carta a sus contactos en Cuba en la que señala a la CIA como responsable de una infiltración en la organización. Los 3 guerrilleros niegan cualquier conspiración durante el Consejo de Guerra, que dura 3 semanas, pero su suerte ya estaba echada. Heliodoro Ochoa pide que no le venden los ojos y el pelotón de fusilamiento cumple la orden el 22 de marzo de 1968. Jaime Arenas, que oficia como fiscal en ese juicio revolucionario, deserta del ELN en febrero de 1969 y es asesinado en marzo de 1971. Con semejantes antecedentes, no es difícil anticipar lo que ocurriría tras la asamblea de Anacoreto en el 74. Fabio Vázquez insiste en una nueva purga y sentencia a los Bertulfos, como se hacían llamar Carlos Uribe Gaviria, Armando Montaña y Orlando Romero. Los acusa por malversación de fondos e incumplimiento de la disciplina subversiva, y así Vázquez Castaño logra un doble propósito: evitar a rajatabla cualquier autocrítica por el desastre de Anorí y descargar responsabilidades en gente distinta de su propia familia. Pero aquella decisión resquebraja para siempre su liderazgo interno, que ya venía menguado, pues es el epílogo de otra cadena de episodios que le cuestan mucho a la organización, como las muertes en combate de otros 3 guerrilleros históricos: Luis José Solano Sepúlveda, Luis Carlos Hernández y el sacerdote español Domingo Laín. Fabio Vázquez se va quedando cada vez más solo. Esa fue la última ejecución colectiva producto de una asamblea en la que terminaron, ¿sí? Todos levantando la mano o más bien el pulgar hacia abajo, diciendo que había que ejecutarlos. Y fueron ejecutados producto de una actitud paranoide por parte de Fabio, que en cierta forma contagió al colectivo, y el colectivo, para no correr la misma suerte, terminó aprobando lo que decía Fabio. Gavino, pupilo de Fabio Vázquez, participa en los juicios sumarios. Alonso Ojeda Watt, entonces miembro del ELN y hoy defensor de derechos humanos, recuerda esa etapa de horror. Fabio también estaba muy articulado en la concepción del Che y de Reyes de Bré. En un escrito, el Che dice que para él vale más un campesino que 10 intelectuales, y el tratamiento que se le da
a esa línea que trata de cuestionar y poner adelante lo que debe ser el análisis político, el análisis de las condiciones concretas, pues termina muy mal, termina ajusticiada. El ELN, pues, vive su momento más crítico. La desconfianza campea entre sus hombres por cuenta de las ejecuciones. Los cuadros más importantes han desaparecido. La mitad de la guerrillerada ha caído en combate. Las milicias urbanas están prácticamente desvertebradas o identificadas por la inteligencia militar. Y Fabio Vázquez Castaño, el caudillo, debe apartarse del mando y salir rumbo a Cuba para tratarse una úlcera que lo atormenta desde hace años. Las riendas quedan provisionalmente en manos de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, quien implanta una dirección más plural y consensuada. Desde Cuba, en 1975, Fabio Vázquez trata de impartir ciertas órdenes para garantizar el ingreso de nuevos militantes, especialmente de obreros y profesores, pero la resistencia hacia su figura ha diezmado ya cualquier margen de maniobra. Ese año, sin embargo, según archivos judiciales en poder de este podcast, la red urbana de la guerrilla en Bogotá asesina en septiembre al inspector general de las fuerzas militares, general Ramón Arturo Rincón Quiñones, quien ha sido el comandante de la Quinta Brigada durante la Operación Anorí. A comienzos de 1976, Gavino viaja a Cuba para comunicarle a Vázquez que ha sido removido de su comandancia y degradado a escueto militante sin autorización siquiera para ser su vocero en el exterior. En septiembre de ese año, Gavino asume la comandancia del ELN. La cruzada de Fabio Vázquez termina así donde se inicia, en la isla de Cuba, de donde había salido 13 años antes para formar la guerrilla del ELN. Muchos años después, retirado y enfermo en La Habana, Vázquez se defiende del pasado que lo perseguiría siempre durante unas conversaciones con Camila Lara, hija del guerrillero Ricardo Lara Parada, también fundador del ELN y también asesinado por esa organización en 1985 por abandonar las filas armadas luego de la derrota de Anorí. Con autorización de Camila, el periodista Joseph Casañas publica en 2022 ese diálogo entre ella y Vázquez en el podcast Impertinente del diario El Espectador que aquí reproducimos. La historia me hará justicia y nos hará justicia, porque a los hombres hay que juzgarlos en el contexto en que vivieron, en esas circunstancias, y midiendo, pesando lo malo y lo bueno. Más allá de estas justificaciones, la derrota del ELN en Anorí cierra el periodo de dirección autoritaria de esa organización ilegal, señala el politólogo y profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos. El ELN tuvo en su primer momento un periodo de dirección autoritaria que se concentraba casi que en un solo mando y era Fabio Vázquez. Vázquez lideraba, controlaba, coordinaba y organizaba el ELN según su voluntad. Tan es así, y por eso se habla de esa primera fase autoritaria, tristemente recordado ese periodo como el periodo en el cual cualquier diferencia político-ideológica que se presentaba dentro del ELN se tramitaba por medio de los fusilamientos. Esa primera fase autoritaria tiene un quiebre que es la Operación Anorí, ¿no? Fue un momento de inflexión en el ELN porque corta todo un proceso de expansión territorial. Eso produce una crisis profunda, no solo porque se quedan sin hombres, ¿no? Pierden territorio, sino porque para salir de la crisis expulsan a Fabio Vázquez de la organización, empiezan un proceso como de reconfiguración. La recomposición se lleva a cabo bajo otro modelo, señala el profesor Alejo Vargas. Anorí es un gran golpe militar y político para el ELN, pero a su vez Anorí que implicó también la posibilidad para el ELN de recomponerse bajo otro modelo, ya un modelo que no es el modelo caudillista que había existido hasta ese momento con Fabio Vázquez Castaño, sino un modelo mucho más
federativo que es el que conocemos hasta hoy, y aquí empieza el proceso interno de reflexión y de crítica a lo que había sido el rol de Fabio. Ese proceso de renovación es largo y complejo. Carlos Arturo Velandia, más conocido en el ELN como Felipe Torres, vive en carne propia ese momento capital de la guerrilla. Es un periodo largo que va desde el 73 hasta el 83, son 10 años en medio de una crisis profunda, que significó casi que la disolución de los grupos guerrilleros rurales. Se dio una especie como de diáspora hacia las ciudades y hacia los pueblos. Ahora, volver a juntar de todos esos pedacitos pequeños a un ELN era una labor titánica. Encontrar las fórmulas de solución a una crisis tan profunda tenía que ser con grandes remedios, y no fue solamente pues resolviendo el asunto de cómo se dirige una guerrilla, sino era todo el proyecto organizativo. En medio de esa reconfiguración de poderes para mantener la lucha armada, surge el sector del replanteamiento, influenciado por líderes urbanos con mayor formación política, señala el profesor Trejo. Sectores urbanos que habían ingresado a las estructuras rurales y que veían con asombro la desconexión que tenían esas estructuras armadas con la dinámica urbana que se estaba desarrollando, digamos, en las grandes capitales del país. Tratan de tender puentes con el mundo urbano. Alonso Ojeda Awad, uno de los líderes y promotores del replanteamiento, rememora. Yo me pongo al frente de una necesidad sentida que fue replanteamiento al interior del ELN. Nunca quisimos hacer otro ELN, no, sino que nos ajustáramos al pensamiento de Camilo. Hablamos con Gavino, así no podemos seguir, así no se va a poder hacer la revolución. Gavino está de acuerdo. Además, estamos en ese momento en una situación muy grave, porque nos hemos metido a una zona endémica de fiebre amarilla, de tifoidea, una cosa terrible, y comienza a matarnos gente y a matar campesinos. Nosotros estábamos ya hablando con los de las FARC y con los del M-19, con Jaime Bateman, entonces, y buscando la construcción de volver a retomar el planteamiento del Frente Unido. Teníamos una gran cosa a nuestro favor, que no habían nacido todavía los paramilitares. Estaban todas las condiciones. El profesor Vargas, analista del conflicto colombiano, destaca un factor externo que parece influir en esas reflexiones, lo que está pasando en Venezuela. Estamos hablando de mediados de los años 70. En Venezuela se estaba desmovilizando la guerrilla que se había creado en los 60 también, como las de aquí, con la influencia de la Revolución Cubana. Y esa guerrilla se estaba desmovilizando y dando su tránsito a la vida política. Eso llega aquí a estos grupos del ELN que se movían en el sector del Magdalena Medio, en lo que después se va a llamar el Frente José Antonio Galán. Entonces va a empezar a plantear la importancia de reivindicar lo político, y va a ser el primer grupo que del interior de una guerrilla plantea la posibilidad de una salida negociada, en un momento donde eso no estaba en la agenda nacional. El exguerrillero Ojeda Awad continúa su relato sobre las dificultades y conflictos internos en esa coyuntura crítica. Teníamos en visión hacer una gran reunión para poder definir nuestro futuro, porque política e ideológicamente estábamos confundidos. Ya nos dábamos cuenta que la lucha armada ya no daba. Entonces busquemos una salida, y ahí habíamos invitado a los comandantes históricos del M-19. No sé por qué, en un momento Gavino se tuerce, se voltea
y lo que había dicho que íbamos a hacer no e íbamos a pasar se va a tratar y retoma una concepción militarista, campesinista. A finales de 1976 se produce entonces una desbandada del sector que pedía el replanteamiento, guerrilleros y estudiantes que no ven mayor futuro en la insurgencia. Para principios de 1977, el ELN estaba conformado apenas por unos 30 hombres, según rememora Gavino, quien por poco es capturado durante una redada del ejército en Bogotá en la madrugada del 27 de febrero de ese año. 5 residencias son ubicadas y allanadas por militares. Pudo ser la estocada final al ELN, pero de nuevo la organización logra reacomodarse y se impone la visión militarista. Al respecto dice lo siguiente el analista Alejo Vargas. Desafortunadamente, la mayoría de los líderes de replanteamiento pues van a tomar sus caminos más de reincorporación personal y demás, y van a ir distanciándose de lo que es el ELN. El replanteamiento, punto de quiebre en el proceso de recomposición del ELN, cierra la etapa fundacional, asegura Camilo Echandía, economista, investigador y profesor de la Universidad Externado de Colombia. En ese primer periodo, el ELN fue una guerrilla rural y marginal, en términos de su expresión territorial. Una guerrilla que no pasó de tener presencia en el Magdalena medio santanderiano, donde nació, en el sur de Bolívar y en el Bajo Cauca antioqueño. Zonas de colonización interna, muy lejos de los centros políticos y administrativos en el centro del país y muy lejos también de las actividades más dinámicas de la economía nacional. El ELN trató, digamos, de pasar de los grupos pequeños de guerrillas a las columnas guerrilleras con el propósito de cambiar su territorialidad, pero ese propósito finalmente no se logró consolidar en esa primera etapa. Adicionalmente, la característica de la organización se expresó en el asesinato de muchos de sus cuadros políticos a partir de una línea totalmente caudillista y militarista extrema que, digamos, como dice Marco Palacio, estaba intoxicada con sus propios humores, obviamente desconectada de las masas populares del campesinado, y esa situación llevó, digamos, a cometer esa serie de asesinatos que son imborrables en la historia del Ejército de Liberación Nacional. La peor crisis del ELN en 1977 coincide con el último año del gobierno del presidente liberal Alfonso López Miquelsen, hijo del también presidente Alfonso López Pumarejo. López Miquelsen ha llegado al poder 3 años atrás, tras la disolución del Frente Nacional, prometiendo cambios sociales y asegurando lo siguiente. No vamos a vivir de turnos pactados, de alternaciones, ni de paridades arregladas, sino que tendremos que luchar hombro a hombro por asegurarnos y garantizarnos nuestros derechos y asegurarnos y garantizárselos a los demás. Su administración, sin embargo, no logra cerrar las brechas sociales anunciadas mientras se empieza a hablar de capitales subterráneos y de clases emergentes en un país cada vez más urbano. Es la época de la llamada bonanza marimbera, que para el gobierno de López es un asunto marginal. El problema es de Estados Unidos, que no controla el consumo interno de las drogas, no de Colombia. En medio del río revuelto de las demás guerrillas desdoblando sus frentes, el movimiento social y sindical crece como espuma y se multiplican las huelgas. El pico de las protestas se presenta el 14 de septiembre de 1977. Impulsado por las centrales obreras y con el apoyo masivo de sindicatos, juntas de acción comunal, comités cívicos, estudiantes, artistas, intelectuales, organizaciones campesinas y ciudadanos del común, el primer paro cívico nacional de la historia de Colombia es una realidad.
el gobierno decreta el toque de queda. Reprimido en forma violenta, el paro deja un saldo de 33 muertos, unos 3.000 heridos y centenares de detenidos en todo el país. Es la manifestación popular más importante desde el 9 de abril de 1948. El diario El Tiempo la califica como una auténtica subversión. El ELN, en proceso de recomposición y guiado por el mando provisional de Gavino y el cura Manuel Pérez, ven el paro luces propicias para su proyecto, ingredientes para revisar su estrategia y formas de reorganización. Los militares, por su parte, encuentran un pretexto para exigirle al gobierno medidas más fuertes para enfrentar los problemas de orden público y la protesta social que asocia con la subversión. De esa tarea se hace cargo el sucesor de López, Julio César Turbay Ayala, elegido en 1978. Un mes después de asumir el cargo, Turbay expide el llamado Estatuto de Seguridad, un régimen de excepción que no es otra cosa que la aplicación en Colombia de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional de Washington. Son tiempos de la Guerra Fría, el enemigo es el comunismo y los militares tienen la sartén por el mango. En medio de la más violenta represión, las guerrillas no ceden en sus acciones, en especial el M-19 de corte más urbano, que empieza a ganar notoriedad por acciones simbólicas como el robo de la espada de Bolívar en 1974 y el robo de las 5.000 armas de las instalaciones del Cantón Norte del Ejército en Bogotá en 1978. 2 años después, el 27 de febrero de 1980, un comando del M-19 se toma la Embajada de República Dominicana con 15 diplomáticos adentro, incluido el embajador de los Estados Unidos. El embajador de la República Dominicana en Bogotá celebraba con el cuerpo diplomático su Día Nacional. Y de repente, 16 comensales del M-19 que nadie había invitado entraron violentos. Los 14 embajadores, entre ellos el norteamericano, los encargados de negocios, nunca se imaginaron. El aperitivo duraría 12 horas. La toma dura más de 2 meses y se resuelve de forma pacífica después de 52 días de negociaciones, el pago de un rescate de $1 millón y la salida para Cuba de secuestradores y secuestrados, quienes son dejados en libertad apenas llegan a la isla. Casi un año después, en marzo de 1981, en un intento por darle un giro a la política de mano dura, el presidente Turbay promulga una ley de amnistía y crea la primera comisión de paz presidida por el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Las guerrillas rechazan la propuesta y también vuelven a decirle que no a la administración Turbay en las postrimerías de su mandato, cuando éste deroga el Estatuto de Seguridad y ordena un cese de operaciones militares durante 1 mes, con la esperanza de iniciar algún tipo de negociación. Las guerrillas no están interesadas. Las FARC porque están fuertes y a la ofensiva en el sur del país. El M-19 porque está ocupando regiones del Caquetá, Huila y Valle. El Ejército Popular de Liberación porque sus nodos y presencias en Córdoba se expanden. Y el ELN porque avanza en su proceso de reorganización, cuya punta de lanza es el Frente Domingo Laín, creado en 1980 en honor al sacerdote español muerto en combate 6 años atrás. La nueva unidad militar opera en la región del Sarare, en Arauca, una región de colonización campesina en la frontera con Venezuela, rica en petróleo, la jugosa fuente de recursos que le permitirá resucitar de las cenizas a esa guerrilla. El secuestro surge como el mecanismo de presionar a las empresas, a las familias. La extorsión al sector petrolero le permite a el ELN financiar las decisiones estratégicas de 1983. La verdad es que la guerrilla estaba muy fragmentada y atomizada, no tenía una unidad que le posibilitara entrar a esa negociación y además llegaba muy derrotado. En medio de la más feroz embestida del narcoterrorismo contra el Estado, en esa horripilante década de los 80, el ELN desdobla sus frentes y se fortalece mediante el secuestro y la extorsión a las compañías petroleras. Todo esto en el episodio 5 de esta serie documental.